Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de las nuevas películas de It. Un momento, que me parece que he oído algo. Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. ¿Queréis flotar conmigo? Bueno, pues parece que no era nada. Y bueno, a ver, a mí voy a hablar de esta película porque la verdad es que a mí las películas de It me han gustado. Sí que tengo que reconocer que yo soy una persona a la que el cine de terror no le gusta. No me gustan las películas de miedo y de hecho mi mujer siempre se queja de que no puede ver pelis de miedo porque no las quiere ver sola y no las puede ver conmigo porque yo no quiero. Pero esta la vi pues porque me interesaba, la vi y tal, y la verdad es que no me ha parecido una película tan de terror, me parece una película más de otro género, digamos. Sí que es de miedo, pero no es solo eso. De hecho, pues aprovecha mucho todo este tirón que hay ahora con las cosas antiguas, las películas así ambientadas en plan en los 80. De hecho, es muy pues, similar a Stranger Things, por ejemplo, que de hecho incluso comparte uno de los actores que hace Richie en It, que no hace de Mike porque el Mike es Mike en Stranger Things y en esta película no podía ser Mike porque Mike es negro. Pero por lo demás es un personaje que comparten las dos películas, pero no es la única cosa en la que se comparecen. De hecho, las comparan mucho en internet. Y luego también ese rollo de películas tipo Los Goonies o Cuenta conmigo, así de chavales jóvenes con sus aventuras y sus cosas. Es más una especie de Goonies con un monstruo de fondo que una película de terror como tal. Y las películas están dirigidas por Andrés Muschietti, que bueno, básicamente es conocido por Mamá, la película está de terror, pero un poco más había hecho, y esto es lo que le ha traído un poco más la fama, digamos. Y es una película que ha tenido bastante éxito, con un presupuesto de unos 35 millones, ha recaudado algo más de 700, que eso sobre todo no es que sea un éxito en general como para una película, sino que para el género del terror es una cosa poco habitual, no suelen sacar películas que recauden mucho, con lo cual es un éxito, digamos, doble hasta cierto punto. Y entonces mi idea es hablar un poco pues, de la primera película, aquí con spoilers y sin cortarme, porque es una película ya del año pasado, de hace 2 años de hecho. Y después hablaré de la segunda, que la vi hace nada, y hablaré primero un poco sin spoilers por encima y luego con algún spoiler un poco más en profundidad, a ver, comentando un poco qué es lo que me ha parecido, digamos. Y como ya he comentado, la voy a hablar de la primera película, de It 1. Entonces, aunque era una película de miedo, la vi porque me llamaba la atención, digamos, y la verdad es que me gustó y no la considero una película de miedo, como ya he dicho. Es más una película, pues, de un rollo así de chavales tipo Goonies y tal, con un monstruo de fondo. Hay que reconocer que el personaje de Pennywise, el payaso, que lo interpreta Bill Skarsgård, la verdad es que lo hace súper bien, está muy chulo. Digamos, toda la interpretación de Bill Skarsgård está es muy divertida, es muy buena. La verdad es que mola un montón y le da una sensación así como un aspecto como muy aterrador al personaje. Pero luego también los niños de la película, todos los protagonistas, digamos, molan bastante. La verdad es que son muy chulos. Y digamos que si tuviésemos que resumir esta película, realmente la trama es el cómo se conoce en este grupo de los perdedores, porque al final hay 3 niños que son amigos ya, pero se van introduciendo pues una chica, un chico nuevo, un chico que no va al colegio, que está pues eso, desescolarizado, le llaman, que me hace mucha gracia. Se forma un grupo que es el grupo de los perdedores, que es como se llaman ellos, y pues la película gira en torno a cómo se confecciona este grupo y cómo acaban pues sentando las bases, acaban haciendo incluso un pacto al final para mantenerse siempre juntos y tal y cual. Realmente, si tú quitas al monstruo, a eso, de la ecuación, es una película más o menos típica de grupo de estos de chavales, en plan Cuenta conmigo, Goonies y tal. Lo que pasa es que, claro, es una película de miedo, entonces tiene eso todo de fondo. Pero yo creo que es más una película de todo el tema de los chavales y durante la película te van contando un poco pues las distintas apariciones que tiene el payaso pues al principio en la ciudad, en el pueblo, después a cada uno de los personajes y después ya al grupo en sí. Y de hecho, hablando del pueblo, el pueblo está ambientado en Derry, que se supone que es un pueblo inventado que sitúan en Maine. Y bueno, digamos que eso es una especie de entidad que hay en Derry que posee un poco la ciudad. Entonces siempre se comenta que Derry es como otro personaje más, porque realmente es la maldad, digamos. La maldad de eso se ve a través de Derry. Y los adultos son malos, la gente que hay, pues como que toda la gente que hay en Derry tiene un cierto punto de maldad y tal, y es como que como si Pennywise estuviese, digamos, metido en todo lo que son los adultos. Y ahora me gustaría hablar de los distintos personajes, porque es básicamente de lo que va esta película.
Entonces, bueno, voy a ir comentándolos, pero voy a ir poniendo también imágenes de cómo es el personaje en la primera película y cómo es la versión adulta ya en la segunda película, para que más o menos se pueda ir comparando. Entonces, bueno, el primer personaje, el protagonista, digamos, sería Bill. Aquí vemos a Bill con su hermano Georgie, que la película empieza con una escena en la que muere Georgie a manos de Pennywise, que es una escena súper potente y mola un montón. Y bueno, pues este es Bill ya mayor también. Y Bill es, digamos, el protagonista, el jefecillo así como un poco del grupo. Es un chico tímido, muy tartamudo y que en el colegio tuvo una especie de beso que tuvo en una obra de teatro con Beverly y está medio enamoradillo de ella. Que Beverly sería, digamos, el siguiente personaje, que es la chica del grupo. Es una chica muy rebelde, que es como muy pasa de todo, le dan igual las normas, hace lo que quiere. Y lo que pasa es que tiene en casa un padre que abusa de ella, la maltrata y tal y cual. Luego estaría Richie, el bocazas, que es el graciosillo del grupo, se mete con todo el mundo, siempre está haciendo chascarrillos, siempre tiene algo de humor que decir, de hecho es el que suele poner humor en las escenas así como más de tensión, pero es un personaje muy divertido, que este es el actor que aparece también en Stranger Things. Después estaría Ben, que es el chico nuevo, digamos, que lleva, pues la historia empieza cuando acaba el curso, pues Ben acaba de terminar su primer curso en Derry y está siempre investigando en la biblioteca un poco sobre Derry y tal, pues es un chico así que está pues marginado básicamente y se enamora de Beverly porque hay una escena en la que Beverly le hace un poco de caso y a él pues eso ya le llama la atención. Y aquí hace un poco el papel me parece que haría Mike en las novelas, porque es el que investiga un poco todo el pasado de Derry y las cosas que pasaron. Después estaría Eddie, que es un chaval así como más viejito, como muy enfermizo. Realmente no es que sea enfermizo, tiene una madre que es súper protectora, no le deja hacer nada, no le deja salir, no le deja tal, le mete miedo con todo y entonces él es hipocondríaco, pero una cosa exagerada. Todo le da miedo, los virus, las enfermedades, no sé qué, no sé cuánto, y entonces no puede tocar nada. Es un chico, pues eso, muy hipocondríaco, digamos. Después estaría Stanley, que es el judío del grupo, que es un poco el más insípido, digamos, del grupo, no es el que más aporte precisamente, y la verdad es que es el que más quiere distanciarse un poco de toda esta historia de terror, pero al final tiene que meterse porque la historia va por ellos, en el fondo. Y el último sería Mike, que es el último que entra en el grupo, que es un chaval negro cuyos padres murieron en un incendio unos años antes, entonces tiene un trauma con eso, como al final It, o sea, el payaso les ataca a través de los miedos de cada uno, pues a él le ataca a través de eso, a cada uno le ataca a través de según qué cosas. Y bueno, volviendo a Mike, es un personaje que tuvo que dejar el colegio porque le cambió toda la vida básicamente, por eso le llaman el desescolarizado, y al final se encuentran con él porque el matón, digamos, de la historia está peleándose con él y estos le ayudan y al final se mete en el grupo. Y el matón precisamente sería el último personaje del que hablaría, que es Henry Bowers, que es un chaval, pues eso, un matón típico, un kinky, un macarra, que quiere fastidiar en general a todo el mundo y pues a Beverly, a Ben, a Mike, a todos más o menos les putea un poco en el colegio, digamos. Y al final se acaban enfrentando a Pennywise, que utiliza, digamos, el miedo de ellos, y entonces como un grupo van contra él, y al final pues ya el miedo no les puede, porque como grupo, digamos, al estar más unidos son más fuertes, y acaban venciéndole. Y como habían estado investigando, que esto es algo que es recurrente, porque por lo que se cuenta en la película, cada 27 años ocurre, que vuelve, porque hubo varias catástrofes que han pasado en Derry cada 27 años, y entonces hacen un pacto al final de la película, comentando que si volviese eso, ellos también volverían. Aquí es importante comentar que en la novela, por lo que tengo entendido, van intercalando historias de niños y historias de adultos. O sea, pasa algo de adultos, luego te lo relacionan con algo que pasó de niños y te van contando la historia en paralelo. O sea, te van contando lo que te cuenta esta primera película de los niños y lo que te cuenta la segunda película de los adultos, intercalándolo. Cuando en una escena de adultos recuerdan algo, te cuentan el capítulo, me imagino, de toda esa historia en los niños. Y así. Aquí en las películas me parece que queda mejor que hayan hecho una película primero de los niños y luego una película de los adultos con recuerdos y tal a los niños, pero no ir intercalándolo todo como hicieron en la película de los 90 porque se hace un poco engorroso, digamos. Y ahora me voy a poner con la segunda parte de It. Aquí primero un poco sin spoilers por encima comentar que pues evidentemente tras el éxito de la primera película pues Andrés Muschietti se puso manos a la obra con la continuación para terminar la historia. No sé si hubiese seguido de no haber sido tanto éxito, no sé cómo tenía planeado eso, aunque imagino que sí. Pero bueno, la historia viene con que 27 años después, eso vuelve y entonces Mike, que se ha quedado en el pueblo, les llama a todos para que vuelvan a enfrentarse a eso. Que es algo que no recuerdan muy bien y bueno, pues más o menos van desarrollando un poco todo eso.
Y a mí lo que me pasa con esta película es que si bien la primera no me parece una película mala, me parece muy entretenida, tiene cosas muy chulas y tal, pero es como que la primera película es un peliculón que se curraron, quedó muy bien y es una película súper chula, y esta película como si viviese un poco de las rentas, como que han cogido y han dicho, vale, pues a la gente le ha gustado el payaso, a la gente le gusta la historia de los niños, a la gente le gusta tal y cual, pues vamos a darle un poco más de payaso, un poco más de niños y a terminar un poco la historia. Y como que pues las escenas de payaso pues están bien, están los efectos y tal, están bien hechos, pero la historia es como un poco insulsa, es como si estuviese desganada, como si sabes que esto va a funcionar porque la primera parte ha creado tanto hype que la gente va a ir a ver la segunda, entonces no hace falta ni que te lo ocurres. Y entonces parece como que está menos currada, que gusta menos. Luego es verdad que otra cosa que no me emociona mucho de esta segunda parte, que es claro, como los niños han envejecido un par de años, porque la primera parte es del 2017 y esta de 2019, han tenido que hacer algo de retoque por ordenador para que parezcan algo más jóvenes. Y hay algunos que no se nota mucho, porque algunos a lo mejor no han crecido gran cosa, pero hay otros que sí que es un poco más cantoso. Y yo que sé, a mí, por ejemplo, Ben tiene una cara que siempre que habla de pequeño y tal y cual, parece que sea pues algo ahí ordenador ahí metido. Y Richie, por ejemplo, como han aprovechado que tiene gafas, y parece como que le hayan puesto unos gafones enormes para taparle la cara y así no tener que verla y que sea más disimulado. No sé, hacen cosas que no es de lo mejor de la película, digamos. Con lo bien que han hecho otra serie de cosas, el rejuvenecimiento de los niños no es, digamos, lo mejor que tiene. Y luego otra cosa que tiene esta película es que tiene mucho más miedo, tiene muchas más escenas de susto, muchas más escenas de Pennywise, muchas más tal, pero tiene muchísimo, muchísimo humor también. Humor en mitad de una escena de miedo, humor fuera, humor en todas partes. Muchas veces traído por Richie, pero bueno. ¿Qué quiero decir con esto? A mí no me gustan las películas de terror, con lo cual esto, el rollo de los amigos, el rollo del humor, me quitaba peso al miedo y al final es una película que yo disfruto bien. Pero yo puedo entender que una persona que quiera ver una película de terror en la que de repente todo es humor, pues le saque un poco. Y entonces es algo que a lo mejor a un fan, digamos, del miedo y del terror no le va a gustar tanto. Para mí está bien, pero porque yo tengo un concepto distinto de lo que me gusta y evidentemente pues yo no disfruto con el terror, con lo cual esto precisamente me viene hasta bien. Pero yo puedo entender que a gente que no le emocione, o sea, que le guste mucho el terror, no le emocione, digamos, esto. En cualquier caso, es una película que a mí me ha parecido muy entretenida, que a lo mejor no es tan buena como la primera, pero que sobre todo tiene la cosa de que tienes que verla porque si te gustó la primera, tienes que terminar la historia. Y luego ya en esta parte voy a hablar con spoilers, o sea que si no habéis visto la película, mejor esta parte no la veáis. En cualquier caso, es una película que eso, tiene muchas escenas de miedo, como ya he comentado, tiene más escenas de terror, más escenas de Pennywise que la primera. Y lo que pasa es que tiene escenas muy buenas, y la mayoría de esas escenas muy buenas son las escenas en las que no salen los protagonistas. O sea, escenas en las que mata a alguien. Por ejemplo, al principio de la película, que mata a un chico, pues da un poquito más de cague, pero sobre todo una escena con una niña que hay en unas gradas de un estadio, o con un niño, aunque ahí sí que está Bill, pero con un niño al que mata en una especie de feria. Esas escenas están muy chulas. Luego también tiene las escenas un poco de terror con cada uno de los protagonistas, a veces de niños, a veces de adultos, y esas las hay un poco variadas. O sea, hay algunas que están bien y hay otras que son un poco absurdas o menos buenas, digamos. Y lo que sí que es verdad es que esta película, por lo que he visto, es menos de terror y más de asco. ¿En qué sentido? En que la primera película o era un payaso que daba miedo, o era una especie de mendigo, o una especie de mujer rara, había una cosa, algo que daba miedo. Y en esta, pues son cosas que dan grima. Una cabeza llena de patas, bichos raros, así como muy grimosos, muchas babas, mucha saliva, mucho... Pues el leproso de la primera película vuelve a salir aquí, pero ya es como mucho más asqueroso. Y entonces es como que va más a dar grima que a dar miedo. Y eso a mí pues me parece que como película de terror es un fallo. Y luego los nuevos actores de los protagonistas de adultos no están mal, la verdad es que están bien. Se parecen algunos bastante, de hecho, salvo Beverly, yo creo que los demás son bastante fieles a lo como eran de niños. Y bueno, pues están bien. Lo que pasa es que, lo que he comentado, tienen sus escenas de miedo y tiene mucha escena que está muy chula, intercalada con cosas que no tienen el nivel. O sea, es como que yo creo que han visto que las escenas de Pennywise son lo que más tira, todo lo que sea Bill Skarsgård y tal está muy bien, y entonces han decidido que ahí nos vamos a esforzar un montón y hacer cosas muy trepidantes, pero a cambio
El resto parece como que sea en plan, pues en el libro dicen que pasa esto y pasa esto, pues lo contamos y ya está. Pero no se esfuerzan, no les gusta tanto. Y entonces, como ya he comentado, parece que la historia no sea tan, no les importe tanto como realmente enseñar cosas y escenas así chulas. Y eso, pues hombre, me parece a mí un pequeño fallo. Y luego pues meten cosas así inventadas, hombre, evidentemente no siguen el libro, pues, nadie, o sea, nunca una adaptación de un libro es muy fiel, pero hay una parte que es la de que toda la historia de Richie, que es como que tiene un punto de gay, pero que lo tiene oculto, y entonces Pennywise lo quiere desvelar. Bueno, todo eso me parece que en el libro no tiene nada que ver y que lo hacen un poco por, no sé, integración o no sé por qué exactamente, un poco pues para abrir a otras cosas, no lo sé. Pero bueno, que esto lo meten, no me parece mal, o sea, no es una mala idea, pero también es algo que es inventado. Luego tienen una aparición, que eso sí que está muy chulo, del propio Stephen King, que sale en la película en una tienda que hace de vendedor, que le vende a Bill su antigua bici, y esa escena también está graciosa. Y en general la trama la veo como muy sencillota. Y por ejemplo, una cosa que no me gusta demasiado es todo el origen de eso, de cómo viene el espacio en un meteorito. Yo entiendo que hay cosas de estas que las han sacado de la novela y que a lo mejor no es que sean muy buenas, pero ese origen del espacio y sobre todo toda esa parte en la que Mike va a hablar con unos indios que le explican de dónde viene todo, que se lo cuentan ahí con una especie de fumada y que de hecho él se lo cuenta luego a Bill también, eso, le mete unas hierbas y entonces él está como medio colocado y lo ve todo y no sé qué, no sé cuánto, no me termina de hacer gracia. Y de hecho lo que me parece también incluso muy ridículo es que la forma de atrapar a eso sea meterle una especie de cesto, que me recuerda mucho al Mafuba la técnica para atrapar a Piccolo de Dragon Ball. ¡Ani! その名をマフーバという。今だ、変身じゃ。はい。Y luego toda la parte final de las alcantarillas, donde van a la base, entre comillas, de Pennywise, o esa especie de zona donde se supone que él vive y tal y cual, me parece que es un poco absurda en algunos momentos, es muy larga, es muy pesada, tiene escenas que como que se hace muy pesada esa parte. O sea, sí que es verdad que la película es larga, no se me hizo larga hasta ese punto, pero a partir de ahí yo pensaba que quedarían unos 15 minutos en los que acabarían con él y se me hizo mucho más larga porque toda esa parte cuentan un montón de cosas, lo encuentran, pero luego lo separa, vuelven a unirse, no sé qué, hay un montón de historias y a mí esa parte pues no me terminó de convencer, se me hizo un poco pesada y bueno, pues no, ahí yo creo que perdió también mucho la película. Y luego esa parte en la que intentan hacer que se vuelva más pequeñito para poder matarle pasando por un agujero, que me recuerda mucho a cuando convence a la Dina Jafar en que es para que se convierta en genio, porque así tiene un lugar pequeñito para vivir, me parece pues súper absurdo. Luego el final, la forma en la que acaban con él sí que me parece que no está mal, cuando deciden que pues como él vive de los miedos, si no le tienen miedo y lo afrontan y le ven como ellos quieren, van a acabar con él porque no va a poder hacerles nada y poco a poco le van, digamos, cercando a base de decirle que no le temen, que no sé qué, que no sé cuánto. Y la verdad es que todo eso sí que, esa parte final, el remate ahí de cómo lo matan, sí que me pareció un poquito mejor. De todos modos, como final es muchísimo mejor que el de la película de los 90, pero tampoco tiene mucho que ver al parecer con el del libro. Yo la verdad es que como el libro no lo he leído no puedo comparar, pero he oído varias cosas, he comentado con gente y tal, y hombre, el libro pues dista según qué cosas bastante. Sí que es verdad que el libro es más creepy, por ejemplo, el pacto que hacen al parecer en la película, al final de la primera, cuando hacen un pacto para volver, en el libro al parecer lo que hacen es una orgía con Beverly, todos hacen cosas que no se pueden poner en el cine, con lo cual entiendo que haya cosas que cambien. Pero vamos, en general, es una película que, resumiendo, me ha gustado bastante, pero me parece que vive un poco de las rentas de la primera y entonces aprovecha para hacer lo que a la gente le ha gustado, que es las escenas de Pennywise y cosas así, aprovechar y hacer cosas de esas, y el resto como que lo deja que vaya solo, la historia y tal no se esfuerzan tanto. El final no me gusta mucho y de hecho esto tiene gracia porque es que en la película Bill es un escritor y por lo que siempre les comentan 2 o 3 personajes que le gustan sus novelas pero que tienen unos finales horribles. Y curiosamente esto es algo que siempre le han dicho a Stephen King. Yo creo que es un poco una coña con eso. Y curiosamente le ha pasado un poquito también a la película. Pero bueno, en cualquier caso, es una película que no tiene un final increíble.
tiene mucho menos, digamos, peso que la primera, tiene, pues eso, es peor, digámoslo así. Pero no porque sea una película mala, sino porque la primera es muy buena. Pero, para empezar, si te gustan las películas de miedo, te puede gustar. Tienes que saber que lo del tema del humor a lo mejor te saca un poco. Para continuar, si te gustó la primera, evidentemente tienes que verla. Y bueno, pues definitivamente para cualquiera que la haya visto la primera, pues necesitas ver esta para, digamos, cerrar un poco el ciclo y cerrar un poco la historia. Es una película que sí que recomiendo. Lo que pasa es que es una película que sobre todo recomiendo si has visto la primera y te ha gustado. Y bueno, hasta aquí mi opinión sobre esta película. Espero que os haya gustado y si es así, que le deis un buen like. Y si os gusta esto, suscribiros al canal.